A la enseñanza, me avisa. ¿Ya? Listo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Hoy vengo bastante ambicioso, necesito avanzar bastante, pero bueno, vamos a ir al ritmo que podamos. Pero sí quiero que, por favor, me den unos minutos más. Ok, vamos a continuar. Bueno, perdón, un saludo para los que nos van a observar desde casa. Un abrazo para todos. Les decía, por favor abran sus Biblias, capítulo 8 del Evangelio de Juan. Igual el pasaje va a estar aquí en la pantalla para los que puedan verla desde allí. Si no, en sus Biblias. Vamos a continuar con esta lección, ¿sí? Parece que cada vez se hace más profunda, cada vez se hace más, no sé si complicada, espero que no esté siendo más complicada, pero sí es una enseñanza muy especial, ¿sí? Entender el momento, la escena, todo lo que está ocurriendo en este momento en el que se encuentra Jesús delante de este auditorio que ya estamos empezando a estudiar. Llama la atención, no sé si les ha pasado, espero que sí, llama la atención cómo los hombres naturalmente, perdón, los voy a ubicar, sí, podemos arrancar allí, incluso en el anterior, porque lo voy a tocar en varios momentos y voy a procurar llegar hasta el 34. Llama la atención, y les decía que espero que ya ustedes hayan experimentado esto, la forma en la que todos los hombres reaccionamos cada vez que alguien nos habla de Jesucristo o cada vez que alguien nos presenta el Evangelio. Creo que todos los hombres, absolutamente todos, me incluyo, todos reaccionamos de una manera en oposición. Naturalmente, ¿qué pasa? Naturalmente ustedes y yo, antes de invitar a Jesús al corazón, antes de esto, ustedes y yo siempre reaccionamos mal, ¿sí? Siempre hubo una oposición natural a este tema. Ya reaccionamos mal. Hay un antagonismo natural, es lo que intento decir, hacia Dios cuando nos hablan del Evangelio. Y esto es por una razón muy sencilla. El hombre no vive ni es por naturaleza alguien que se encuentre a favor de Dios. Sí me sigue, ¿verdad? Recuerden que este auditorio que en este momento, al cual en este momento se está dirigiendo Jesús, es un auditorio que tiene cierta empatía con Él, ¿sí? Hay ciertas actitudes a favor de Él. Ya lo vamos a leer, ahorita lo vamos a recordar. Pero naturalmente, o por naturaleza, el hombre no vive ni es nadie que esté a favor de Dios. Esto es ya naturalmente. El hombre en su comportamiento, en toda su manera de vivir, más bien se encuentra siempre en oposición a Dios. Siempre está en contra de Dios. Nosotros no sabemos por qué es esto. Bueno, ustedes ahora entienden que hay una naturaleza corrompida dentro de ustedes. Ahora podemos entender mejor esto. Pero antes de que este conocimiento llegara, vivíamos sin siquiera saberlo. ¿Sí? Ya naturalmente nos oponíamos a Dios. Y no es hasta que nos dieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, no es hasta que llegamos delante de la palabra de Dios que empezamos a entender cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. ¿Sí? No pierdan de vista el auditorio al que Jesús se está dirigiendo, porque estoy hablando de ellos. ¿Sí? Estoy hablando del hombre en general, pero en la escena hay un auditorio en particular. Empezamos a ubicarnos, empezamos a entender cuál es nuestra posición delante de Dios y quizás esta es una de las más grandes sorpresas que todos los hombres se pueden llevar cuando Dios se acerca a ellos. ¿Sí? Sorpresa que este auditorio también se llevó. ¿Por qué? Bueno, a ver, es increíble. Primero siempre va a ocurrir de la misma forma. Escuchen esto porque esto es muy importante, sobre todo para quienes estamos orando por amigos, familia,
compañeros de trabajo, gente a la que verdaderamente amamos y estamos orando por la salvación de ellos. Sí, escuchen esto. Esto es muy importante y espero que pueda traer esperanza y ustedes puedan seguir orando. Cuando una persona empieza a escuchar la palabra de Dios, siempre, escuchen esto, la única forma en la que Dios se acerca a un hombre es a través de su palabra. No existe otra forma, no existe otro camino. Dios no usa ninguna otra herramienta para acercarse al corazón de un hombre. No existe. La única forma en la que Dios usa para que el hombre pueda escuchar acerca de él, o la única forma en la que Dios se acerca a un hombre es a través de cuando el hombre, o del momento en el que el hombre escucha la palabra de Dios. ¿Sí está claro? No hay otra forma. Esto, cuando una persona escucha la palabra de Dios, ya sea de boca de ustedes o de alguien que se pare al frente a enseñar o a dar una enseñanza de la Biblia, en ese instante esa persona tiene que, ustedes y yo tenemos que entender que Dios se está moviendo, que Dios se está acercando a la persona. El único instrumento, repito, que Dios usa para acercarse a un hombre es su palabra. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Cuando Dios le permite a una persona escuchar sus palabras o su palabra, Él se acerca al hombre y lo hace con la única intención de que ese hombre tome una decisión. Para eso es. Entonces, repito, Dios se acerca al hombre a través de su palabra. Le da la oportunidad de escuchar su palabra. Es Dios confirmándonos que se está acercando a ese corazón y lo hace para que pueda tomar una decisión. Les decía, ¿se acuerdan? Hemos hablado de estas personas que son temerarias y que siempre piensan o están pensando que van a tener una oportunidad más en su vida. ¿Se acuerdan? Los hombres siempre hemos pensado que siempre vamos a contar con una nueva oportunidad o con un mañana. Y esto no necesariamente es así. El único momento, les voy a decir esto, escuchen todos, el único momento con el que el hombre puede contar, el único, no es mañana. El único momento, el único instante, ustedes no pueden apostar lo que tienen en el bolsillo a que mañana van a estar vivos. Así es que el único instante con el que ustedes y yo podemos contar es con este instante que estamos viviendo. Es el único. No podemos contar con otro más. Pero, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, porque al llegar a este pasaje, vamos al 31, Roger, un momento. Jesús está hablando con un grupo de personas que no saben cuál es su verdadera condición. No saben dónde están en cuanto a su posición delante de Dios. No saben cuál es su verdadera condición delante de Dios. Ellos creen que se encuentran en la posición correcta delante de Dios. ¿Sí está claro hasta ahí? Es un auditorio que cree que tiene una posición correcta, la correcta delante de Dios, que están bien. Ustedes se dan cuenta de esto, porque la pregunta podría ser, Alex, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, cuando ustedes empiezan a leer el pasaje, como ya lo hicimos, ustedes empiezan a notar que ellos usan ciertos argumentos, plantean ciertos argumentos. Por ejemplo, ellos hablan de su herencia, ellos hablan de sus antepasados, ellos hablan de sus prácticas religiosas, ellos hablan de sus rituales y piensan que a través de esto tienen cierta ventaja o estas cosas tienen cierto valor para Dios y están completamente equivocados. Alguien alguna vez preguntó y dijo, refiriéndose a la Biblia, ¿es esta o es el único camino a través del cual nosotros podemos establecer esta relación con Jesucristo? Es decir, no existe ninguna otra cosa, no hay ningún otro concepto cristiano que nos permita establecer una correcta relación con Dios, ningún otro. Y la respuesta que le dieron fue esa. La Biblia, este libro, es el único instrumento que Dios usa, la única herramienta que Dios usa para acercarse al corazón de un hombre. Es únicamente a través de su palabra
que Dios se acerca. Pero vamos a ir al capítulo 8, vamos a retomar algunas cosas. Voy a recordarles la escena. Jesús está en el atrio del templo, ¿se acuerdan? El atrio es el patio grande dentro de los muros. Ahí está con este grupo de personas, con este auditorio. Y se encuentra hablando con todas estas personas que han tomado una decisión, no la decisión correcta, pero sí han tomado una decisión. Es decir, de alguna forma, ellos tomaron la decisión de ponerse del lado de Jesús. Tomaron la decisión de estar de acuerdo, de simpatizar con Jesús. Pero no es esta la decisión correcta. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esta decisión? Ok, había en ese momento, recuerden, en ese momento había, aparte de este auditorio que está simpatizando con él, habían varios grupos. ¿Sí? Había un grupo que ya incluso estaba hablando de aprender a Jesús, de llevarlo preso. Y todas estas personas con las que Jesús está hablando son personas que en este momento tomaron la decisión de simpatizar con Él, de tener una actitud a favor de Él. ¿Sí está claro? Y esto habla de ustedes y de yo. Esto habla de todos sus amigos, de todas estas personas por las que ustedes y yo estamos orando. Si en algún momento, ¿qué quiero decir? Que si en algún momento yo me hubiera tenido que identificar con algún grupo de estos, de los que estamos escuchando, sin duda alguna, y esto obviamente no hoy, sino en una etapa o en cierta etapa de nuestras vidas. Si en cierta etapa de nuestras vidas ustedes y yo nos hubiéramos tenido que identificar con este grupo o con alguno de estos grupos, yo me hubiera identificado con este en particular. ¿Por qué? Porque yo simpatizaba. Yo pertenecía a este grupo de personas que no estaban en contra de él, pero que no sabíamos lo que era una correcta relación con Dios y menos cómo establecerla. Así es que, si ustedes me hubieran preguntado, antes de tener la oportunidad de escuchar, ahora sí, el plan de salvación o este mensaje de salvación, como tenía que habérmelo explicado, si ustedes me hubieran preguntado antes de ese instante en que yo le entregué mi vida a Cristo, cuál era mi posición ante Jesús, yo posiblemente les hubiera dicho que estaba a favor de Él. Yo tengo un fondo cristiano, es más, yo recuerdo que a los 12, 13 años, yo salía con el maestro de la escuela dominical a predicar el evangelio casa por casa. ¿Se acuerdan cuando antes salíamos, no? Que nos cerraban la puerta en la cara? Ya nos veían venir en la esquina y cerraban portones y cerraban puertas. Yo me identificaba con esto, es más, hablaba de Él y posiblemente les hubiera dicho que hasta creía en Él. Es más, ustedes y yo, ahorita recientemente en los censos estos que estaban haciendo, pusimos que pertenecemos a una de las muchas denominaciones cristianas que existen o que hay en este país, y esto solamente confirma que ustedes y yo teníamos una correcta opinión acerca de Jesús, una idea a favor de Él, pero nada más. Cuando ustedes y yo llegamos a la Biblia, como lo estamos haciendo esta noche, nos damos cuenta de que había que tener algo más que una correcta relación con Dios, o algo más que una correcta actitud hacia Jesucristo, algo más que eso. Teníamos que volver a nacer, ¿sí? Y había que establecer a través del nuevo nacimiento una correcta relación con Él. Dios tiene que cambiar el corazón de un hombre. Ahora sí, empiezo a meterme en el otro tema, ¿sí? Voy a repasar el versículo. Dice: dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estoy tratando de confirmarles ya no qué es un discípulo, ¿sí? Sino vamos a hablar de las marcas de un genuino creyente, de una persona que de verdad ha nacido de nuevo, no de alguien que por herencia de sus padres o por herencia
lo que sea, simpatiza o es un religioso, o simpatiza o tiene una actitud correcta hacia Jesús. No, estoy hablando de una persona que genuinamente nació de nuevo. Dios tiene que cambiar el corazón. Por eso la necesidad de volver a nacer de nuevo. Dios lleva este milagro a cabo solamente a través de una herramienta. Es una herramienta muy sencilla. Es ese libro que ustedes tienen en sus manos. No hay otra forma de nacer de nuevo. Dios no usa otra herramienta que no sea esa o ese libro que tenemos en nuestras manos. Cuando ustedes y yo tomamos la Biblia en nuestras manos, cometimos el error de pensar que era un libro más o un libro común. ¿Sí? ¿A quienes no les pasó eso? ¿A quienes no les pasó que le entregaron su vida a Cristo y inmediatamente tuvieron acceso a una Biblia, empezaron a leerla y creyeron que esto era algo normal? Un paréntesis. ¿Ustedes saben cuál es el costo económico de tener un Antiguo Testamento en los días de Jesús en la mano? ¿Saben cuánto costaba tener un Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas, en la mano? En esa época, un aproximado de $50,000 actuales. $50,000 actuales. ¿Se imaginan? Ustedes no tienen una idea de lo que Dios ha hecho para que ustedes hoy, con la libertad con la que lo hacen, tengan ese libro en la mano. No tienen la menor idea. Así es que no cometan el error de pensar que esto es algo normal, que este libro es un libro más, es un libro común o normal. No, esto no es algo natural. ¿Oyeron? Una vez que ustedes y yo empezamos a leerlo, confirmamos esto. Nos damos cuenta de que este libro no es un libro más. Nos damos cuenta de que realmente lo que tenemos en las manos es un verdadero milagro. Es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Es decir, este libro no tendría menos exactitud ni menos autoridad. Escuchen, esto es muy importante, sobre todo para esos que dicen que fue escrito por hombres. Sí, lo que pasa es que no dicen la otra parte, hombres inspirados por Dios. ¿Sí? Si ustedes y yo hubiéramos visto a Dios escribir este libro de su propio puño y letra, este libro no tendría más autoridad ni más exactitud que la que hoy tiene. ¿Sí está claro? Dios inspiró las vidas de todos aquellos que participaron en la confección de ese libro. Así es que la autoridad y la exactitud que este libro tiene es exactamente la misma como si ustedes y yo hubiéramos visto al mismo Dios escribirlo letra por letra, palabra por palabra. Así es que es verdaderamente un milagro lo que ustedes y yo tenemos en las manos. La Biblia o la palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para que ustedes y yo nos demos cuenta de esta maravillosa relación a la cual Dios nos invita a establecer con Él. Él hace, cuando establecemos esta relación, el milagro de empezar a cambiar nuestro corazón. La gente que en este momento está escuchando a Jesús es gente que solamente simpatiza con Él, está a favor de Él. Es más, así empieza el versículo, véanlo allí. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Ven? Todos nos fuimos y pensamos que eran genuinos creyentes. No, no son genuinos creyentes. Este mismo grupo de personas con las que Él está hablando, o con las que Jesús habla, fíjense por favor cómo se comportan, Roger, al final del pasaje, versículo 59. Vean lo que dice. El mismo auditorio, ¿sí? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Oyeron? Entonces, ¿cómo es que eran personas que creían en Él y al final de cuentas quisieron apedrearlo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, descubrimos en este momento, o Dios quiere que descubramos en este momento, esto. Más que hablar de una fe verdadera, que evidentemente no
tiene este grupo o este auditorio, lo que Dios intenta hacernos entender en el versículo 31 es que este grupo solamente tiene no una fe verdadera, escuchen, sino una actitud a favor de Jesús, nada más. No tienen una fe verdadera, es solamente una actitud. Esto a diferencia de todas las demás personas del pueblo judío. Por ejemplo, especialmente en Jerusalén, les recuerdo los grupos. Este grupo tiene una actitud a favor de él, a diferencia de quienes otros grupos, a diferencia de todos los otros grupos que están allí en Jerusalén. Por ejemplo, ¿quiénes? Los religiosos, los fariseos, los escribas, que estaban completamente en contra de él. Es más, si ustedes leen con atención, se van a dar cuenta de que ya para este punto se hablaba de manera definida de matarlo. ¿Ven que no simpatizaban con él estos otros grupos? Pero no son realmente verdaderos creyentes, y como no lo son, aquí es donde empieza el maravilloso trabajo de Dios con ustedes y conmigo y con todos los hombres. ¿Cuál trabajo, Alex? Bueno, ubicar a todos los hombres en cuál es su verdadera condición delante de Él. Así es que ustedes y yo tuvimos la oportunidad de abrir esta Biblia, este libro, y darnos cuenta cuál era nuestra posición delante de Él. ¿Sí? Y todos los hombres, tarde o temprano, escuchen, todos los hombres, tarde o temprano tendrán todos esta misma oportunidad. No habrá uno solo que parta de esta tierra sin haber tenido esta oportunidad. ¿Y saben qué es lo que Dios usa para darle esta oportunidad al hombre? La Biblia. Es el único instrumento que Dios usa. Dios se presenta en la vida de una persona y lo hace a través de su palabra. Y Él está explicando que la persona que verdaderamente ha creído en Él no son estos que simpatizan o que tienen una actitud a favor de Él. No, la persona que verdaderamente ha creído en Él es alguien a quien Dios ha podido transformar. Por favor, no pierdan de vista esto. ¿Sí? Esto les va a evitar una cantidad de preguntas enormes. Muchos de ustedes me preguntan, Alex, es que hablé con fulano de tal, tomó una decisión por Cristo, aquí y allá, pero está viviendo exactamente igual. Hay una enorme posibilidad de que no haya nacido de nuevo. Porque según este pasaje, según Jesús, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, la persona que verdaderamente ha manifestado la fe correcta en Él, no simpatizar con Él. Sí, esto ya está claro. La persona que verdaderamente ha nacido de nuevo es alguien a quien Él ha podido cambiar, a quien Él ha podido transformar a través de la Biblia. ¿Sí está claro? Si entendieron esto, van a responder un montón de preguntas y dudas que van a ir surgiendo. Así es que cuando hablamos de la Biblia, se está refiriendo a un mensaje. ¿Sí? Cuando hablo o cuando digo que la única herramienta que Dios usa para cambiar a un hombre es la Biblia, me refiero a este mensaje. A ver si me explico mejor. La Biblia está escrita para dos auditorios. ¿Sí? ¿Cuál es el primer auditorio? Alex, el primer auditorio es un auditorio universal. ¿A qué me refiero? A este auditorio universal que son todos los hombres, está integrado por todos los hombres. A este auditorio universal, Dios a través de su palabra lo invita a tomar una decisión. ¿Sí está claro? Una vez que alguien de este auditorio o algunos de este auditorio o de entre este auditorio toman esta decisión y aceptan establecer esta relación personal con Dios, entonces se convierten en el segundo auditorio. ¿Sí está claro? Y luego, a partir de este momento, Dios, a través de la Biblia, que está llena de enseñanzas para el hombre,
lo que hace es ir o empezar a desarrollar esta relación personal que el hombre establece con él. ¿Sí está claro? Primero, Dios a través de la Biblia lo invita a tomar una decisión y luego a través de la Biblia también lo invita a desarrollar esta relación que ha establecido con Dios o esta comunión que aceptamos iniciar con Él. Entonces, el primer objetivo, vamos a decir que el primer objetivo o el primer propósito de la Biblia, lo que nos hace, lo que nos convierte verdaderamente en seguidores de Jesucristo o en verdaderos creyentes, es este mensaje que nos invita a aceptar la salvación. ¿Sí? Ese es el primer propósito o el primer objetivo. Y pensando en esto, vamos, y lástima que faltaron la mayoría, sí, podemos avanzar. Vamos a ir al capítulo 53, Roger, del libro de Isaías. Vamos a abrir el libro de Isaías en el capítulo 53, versículos del 5 al 7. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Les acabo de decir que el propósito fundamental de la Biblia es guiar a los hombres a aceptar este mensaje. ¿Sí? Dios se acerca al corazón del hombre y lo hace de la única forma posible. ¿Cómo? Permitiéndole escuchar lo que la Biblia enseña. Cuando yo sé que Dios se acercó, que se está moviendo hacia un hombre porque le permitió escuchar la Biblia. Y cuando Dios permite que un hombre escuche su palabra, lo inmediatamente que sigue es invitarlo a tomar una decisión. Cuando el hombre escucha este proyecto de salvación que Dios tiene para con él, lo invita a tomar una decisión, a aceptar este plan o este proyecto, a aceptar la salvación que Dios está trayendo gratuitamente. ¿Sí? Escuchen lo que dice. ¿Qué dice? Vamos a leer primero del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Exacto, les he dicho que en todos los pasajes hay palabras claves. ¿Se acuerdan? En este no es la excepción, hay muchas palabras claves. Por ejemplo, herido, por ejemplo, molido, castigado, pecados, descarriados, apartados, nuestro propio camino, y sobre todo, Él cargó en Él nuestro pecado. Pero bueno, vamos a hablar de esto. En este pasaje, Isaías, no sé si ubican esto, pero esto que estamos leyendo se escribió 700 años antes de que Jesús nazca. 750 años antes de que Jesús aparezca en la escena, Isaías está escribiendo esto. ¿Sí? Dios se está anticipando 750 años a la aparición de la persona sobre la cual se va a cumplir esto. ¿Sí está claro? Así es que en este pasaje Dios describe a través del profeta muchos aspectos de la muerte de Jesús. ¿Cómo va a ser la muerte de Jesús? Y una de las cosas que Dios trata de hacer a través de este capítulo es que ustedes y yo podamos entender cuál es la razón de la muerte de Jesús. ¿Sí? No pierdan de vista, a partir de hace un minuto me salí de Juan y vamos a entrar en que la Biblia llama, o en esto que la Biblia llama el plan de salvación de Dios para el hombre. ¿Sí? Entonces, a través de este pasaje y en estos 2-3 versículos, Dios quiere que ustedes y yo entendamos, primero, cuál es la razón por la que Cristo murió. ¿Sí? ¿Cuál es? Y además, ¿cuál es no solo la razón por la que Él muere, sino cuál es la verdadera posición delante de Dios en la escena del pueblo de Israel?
Pero en términos generales y universales, ¿cuál es la posición de todos los hombres? ¿Sí está claro? No solamente del pueblo de Israel, sino la que tienen todos los hombres delante de él. Primero, el pasaje explica cuál es la razón por la que murió Jesucristo. ¿Cuál? Los pecados de ustedes y los míos. Les va a sorprender hacia dónde vamos. Eso es lo que dice el versículo 5. La razón por la que Cristo muere son sus pecados y los míos. En segundo lugar, Dios trata de presentar a través del pasaje cuál es nuestra verdadera condición delante de Él, cuál es el estado de nuestro corazón, la condición de nuestro corazón delante de Él. Y dice que todos, escuchen, sin excepción, todos, incluyendo al profeta, porque el profeta se incluye, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Si ustedes leen el resto de los versículos, ustedes se van a dar cuenta de que él habla en la primera persona del plural. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok, nos encontramos, dice la Biblia, descarriados como ovejas. Esto a todos los hombres nos ubica en una situación muy complicada. La humanidad, quiere decir que toda la humanidad está separada de Dios. En el área que ustedes quieran. Ustedes solamente levanten los ojos, vuelvan a ver a su alrededor y se van a dar cuenta de que todos los hombres, toda la humanidad, sobre todo hoy, que ya hasta se habla en la escena internacional de países, se habla hasta de armas, el uso de armas nucleares. ¿Sí? Como si se estuviera hablando de comercio internacional. Así es que en cualquier dirección en la que ustedes contemplen al hombre, ustedes se van a dar cuenta de que el hombre no sabe qué hacer ya para resolver sus problemas. Ya no sabe qué hacer. ¿Sí? O sea, en este momento no se habla de paz. A nadie le interesa la paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre está desorientado. Los hombres, toda la humanidad está desorientada, no saben cómo resolver su situación delante de Dios. Y dice el pasaje que no solamente todos estamos separados de Dios o descarriados como ovejas, sino que además cada uno tomó su propio camino. ¿Oyeron? No solamente estamos descarriados, no solamente estamos separados, sino que además tomamos un camino diferente. Si esta noche o si en este momento yo les pasara una hojita a todos y un lapicero y les pusiera a escribir su biografía, estoy seguro que la biografía de cada uno, obviamente, sería completamente diferente. Y esto confirmaría que cada uno, o más bien confirmaría en la vida de todos ustedes, los distintos caminos que todos hemos tomado. Todos. La manera como vivimos la vida. Cada uno diferente. Y al final de cuentas, como todos nuestros caminos nos llevaron, escuchen, en una dirección equivocada. Por eso dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. ¿Sí? Dice la Biblia que todos vivimos en una dirección equivocada. Vamos en una dirección equivocada. Vamos de cabeza. Ya no sabemos qué hacer. Vamos directo a pegar con una pared. Dice la Biblia que cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que significa. La pregunta es, Alex, ¿de qué nos apartamos entonces? ¿De qué es lo que la Biblia dice que nos hemos apartado? ¿Por qué dice el profeta que todos los hombres vamos en una dirección equivocada? ¿Por qué? Estamos apartados ¿de qué? De la correcta relación con Dios o de una correcta relación con Dios. De eso es de lo que nos apartamos. Y sobre todo, escuchen, porque esto tiene muchas implicaciones. El haber dejado o el haber roto con Dios, el haber abandonado la correcta relación con Dios, trae muchas consecuencias. Nos hemos apartado de una correcta relación con Dios, pero sobre todo nos hemos apartado de lo que ustedes y yo necesitamos para poder llegar hasta donde anhelamos llegar.
Aunque ustedes no se dan cuenta, posiblemente sí, ustedes tienen un anhelo diariamente. Ustedes anhelan llegar a un lugar. Ustedes anhelan alcanzar algo. Y ese anhelo tiene que ver con las cosas temporales y con las cosas eternas. Se los voy a confirmar. Les pregunto, en esta vida, ¿tienen o no tienen ustedes el anhelo de ser felices? Gracias, doña Mari. Gracias, es que aquí se me está durmiendo la gente. Ok, yo sé que está muy frío y todo, pero si están cansados, se levantan, se sirven un café, allá arriba hay café, y seguimos. Repito, de lo que nos hemos apartado no solamente es de una correcta relación con Dios, sino que además esto trae una consecuencia, nos aparta de lo que ustedes más anhelan. ¿Qué es lo que ustedes más anhelan? Temporalmente hablando, en esta estancia temporal en la que estamos ahorita, que en cualquier momento nos vamos, ¿qué es lo que más anhelamos? Ser felices. Y ahora, de manera eterna, ¿qué es lo que más anhelamos? ¿De qué es lo que hablan todos? ¿De qué es lo que hablamos todos? No, de lo que hablamos todos, o de lo que todos los hombres hablan, es de un día poder abrir sus ojos en el cielo. Eso es de lo que hablan todos. ¿Sí? Y yo creo que todos, sin excepción, deseamos esto. ¿Saben? Les voy a dar una estadística, no sé si está actualizada, la saqué hace un tiempo, pero este dato, escuchen, de los 8.000 millones que hoy somos, vamos volando, sí saben, no sé si saben, pero entre 1930 y 1940, ¿saben cuántas personas éramos sobre la Tierra? ¿Saben cuántas? Entre 2.000 y 3.000 millones de personas. En 1930. Hoy, 2020, ya somos 8.000 millones. ¿Saben cuántas personas van a morir en uno de los juicios de la gran tribulación? Una cuarta parte de los hombres, de los que hoy somos. Estamos hablando de 2.000 millones. Quiere decir que era casi toda la población del mundo en aquella época. Eso es como hacer estallar una bomba en aquel momento y no quedara nadie vivo sobre toda la tierra. Eso es lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Bueno, eso fue al margen de... No sé ni por qué me desvié. Ok, ¿saben? De los 8.000 millones, dice esta estadística, ¿saben cuál es el porcentaje de los hombres que tienen la esperanza de ir a un tipo de paraíso? El 86%. Y el 14% piensa que después de la muerte solamente se apagó el fusible y todo se oscureció y ya no hay nada más allá. Solo el 14% de estos 8.000 millones que somos hoy cree esto. Y cuando la Biblia habla en este pasaje que cada cual se apartó por su camino, quiere decir que nuestro camino nos está llevando en una dirección completamente opuesta a Dios. Yo creo que no me debe entender, ¿verdad? 86%, casi 7.000 millones de personas tiene la esperanza de que al morir abran sus ojos en un lugar similar al paraíso. ¿Sí? Pero la Biblia afirma de manera categórica que todos los hombres, todos, de manera universal, todos, están descarriados. O sea, ese 86% no va a llegar. Es lo que intento decir. ¿Sí? Todos, dice la Biblia, todos los caminos del hombre nos están llevando en una dirección opuesta a ese paraíso. No van a llegar. Ese 86% no va a llegar simpatizando o teniendo actitudes, buenas actitudes hacia Jesucristo. No van a llegar. Todos los caminos de estos 8.000 millones de personas que hoy somos, los están llevando en una dirección opuesta hacia Dios, en una dirección opuesta hacia el cielo, en una dirección opuesta hacia nuestra propia felicidad.
¿Sí entienden lo grave que es el asunto? Así es que en este versículo que Dios utiliza, o que Dios está usando para que ustedes y yo nos demos cuenta de cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Todo el pasaje, la escena en el capítulo 8 de Juan, más esta, es Dios tratando de hacerle entender al hombre cuál es su verdadera condición. Está descarriado, está separado, va en una dirección opuesta a Dios. Y el 86% de los hombres cree que va en la dirección correcta. ¿Sí? Sin embargo, Dios habla en este mismo pasaje de que hay una esperanza. Una esperanza. ¿Cuál fue esta esperanza que se describe? ¿O cuál es la esperanza que se describe en este pasaje? Dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Pregunta, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Obviamente Jesucristo. En el versículo 7 habla de ese Él. ¿Qué dice, Roger? Escuchen. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Exacto. Todo este pasaje que acabamos de leer habla de lo que Dios hizo a través de ese Él. ¿Quién es Él? Ahora sí, la persona que decidió Dios enviar a la tierra su propio Hijo. Ese es Él. ¿Sí está claro? ¿Para qué? Para darle una solución a nuestra vida. No, ya olvídense de salvarnos y que pasemos la eternidad con Él en el cielo. No, además de eso, Dios quiere darle una solución a nuestra vida, porque nuestra vida por mucho, muy lejos está de lo que debería ser. ¿Sí? Así es que Dios envía a su propio Hijo para darle una solución a nuestra vida. Es decir, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al final de cuentas, la Biblia, cuando habla de que nosotros hemos tomado un camino equivocado, es porque nuestra vida se caracteriza, adivinen por qué, por un comportamiento corrompido, un comportamiento que nos separa de Dios. Por eso dice que nos hemos apartado o descarriado. Pero adivinen, por este comportamiento, tarde o temprano el hombre tendrá que dar cuentas. ¿Sí? Pero adivinen qué. Adivinen qué. Dios no quiere que ustedes y yo demos cuentas. ¿No les parece maravilloso eso? Dios no quiere que ustedes y yo demos cuentas. ¿Saben por qué? Porque si ustedes y yo damos cuentas, porque si ustedes y yo no aceptamos que Él pague nuestra deuda y la tenemos que pagar nosotros, ese pago tendría que ser eterno. Tendría que ser un pago para siempre. Ustedes y yo tendríamos que pagar para siempre. A ver, levanto yo la mano por ustedes, porque yo sé que no lo van a hacer. Y voy a preguntar, a ver Alex, ¿por qué? ¿Por qué el castigo debe ser para siempre? ¿Qué Dios más endiablado ese? O sea, ¿qué Dios más chichoso? ¿Por qué el castigo tiene que ser eterno? ¿Por qué tiene que ser para siempre? Se los voy a responder. ¿Saben por qué? Porque el problema del hombre no es lo que el hombre hace, sino lo que el hombre es. Por eso es que la Biblia enseña que el hombre, en la eternidad, por la eternidad, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque el problema es el corazón del hombre. Cuando una persona rechaza a Jesucristo y parte de esta vida a la eternidad, habiendo rechazado a Jesucristo, el corazón de ese hombre seguirá creciendo en maldad. Por eso el castigo es para siempre. ¿Oyeron? Es para siempre, pagará para siempre por su maldad. Así que Él decide que Jesús pague por ustedes y por mí, para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de salir adelante. Por eso es que Él paga. Dice que Dios cargó en Él el pecado de cada uno de nosotros. Y este es el tema del pasaje, donde Dios está hablando en términos, vamos a decir, universales, invitando a todas las personas a tomar
una decisión. En este pasaje nos describe, o el pasaje describe, Dios a través del pasaje describe lo que Dios hizo a través de Jesús y cómo lo hizo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo? ¿O qué es lo que tiene que hacer el hombre? La cosa más sencilla de todas, solo creer en esto, solamente recibir esto, porque aunque es un regalo, yo tengo que aceptar el regalo. Dios, aunque es gratis y aunque es un regalo, no me va a obligar a aceptar el regalo. Él espera que yo acepte voluntariamente el regalo. Lo único que ustedes y yo tenemos que hacer es recibir y aceptar y tomar la decisión de iniciar esta relación personal con Dios. Aceptar lo que Dios nos ofrece. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Repito, ¿qué es lo que Dios está ofreciendo en el pasaje? El perdón de todo lo que hemos hecho mal. Todo. Saldar toda la cuenta. Todas esas cosas que ustedes y yo hicimos y que nadie se dio cuenta, aún esas. Todas esas. Pagar por todas esas. Y además, habiendo perdonado nuestra deuda, quiere cambiar nuestra vida. ¿Y por qué? La pregunta es, Alex, ¿por qué Dios quiere cambiar nuestra vida? ¿Nunca se han preguntado eso? Y lo digo como si estuviera loco. Porque yo, a mis 26 años, mi vida era un infierno. Y yo tenía, no sé, desde que tenía uso de razón, de querer que mi vida cambiara. Así es que la pregunta que estoy haciendo, ¿por qué quiere Dios, por qué me ofrece Dios cambiar mi vida? En realidad es una pregunta muy torpe. Todos queremos cambiar nuestra vida, sin duda alguna. Pero ¿por qué quiere Dios cambiar nuestra vida? Porque si Dios no cambia el corazón, nuestro corazón, la esencia de lo que ustedes y yo somos, por naturaleza estamos echados a perder. Por naturaleza ningún hombre tiene una relación personal con Dios. Así es que si Dios no cambia ese corazón y esa naturaleza, ustedes nunca van a poder disfrutar sus vidas, aunque logren con creces alcanzar todo lo que quieran en esta vida. No la van a disfrutar, se los puedo asegurar. No van a poder. ¿Sí? Así es que Dios tiene que cambiar el corazón para que ustedes y yo podamos disfrutar nuestra vida. Si Dios no cambia sus vidas, tengo que decirles que este anhelo temporal de ser felices nunca se va a cumplir. Nunca. ¿Oyeron? Posiblemente ustedes han llegado a pensar, como yo pensé en algún momento, que el problema de que no podamos ser felices es lo que nos rodea, las personas que nos rodean. Es más, en algún momento, esto lo debe estar pensando mi hijo mayor, en algún momento llegamos a pensar que el día en que nadie nos tuviera que decir nada, en que nadie nos diera órdenes, en que nadie nos dijera a qué hora, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ese día íbamos a estar en paz y a disfrutar nuestra vida, porque ahora sí íbamos a hacer lo que quisiéramos. Pero adivinen qué, se van a llevar una sorpresa, y una sorpresa muy triste si llegan a tratar de experimentar o a confirmar esto. Siempre pensamos, repito, que si hubiéramos podido cambiar el entorno, las circunstancias en las que vivimos, los vecinos, la familia, no sé, todas esas cosas que nos distraen, todo lo que nos rodea, pensamos que si estas cosas cambiaran, posiblemente nuestra vida sería diferente. Pero quiero decirles que el problema de sus vidas antes de Cristo, o incluso ahora en Cristo, no son las personas que los rodean, ni son las circunstancias que los rodean, ni en el caso de los que tienen problemas con el alcohol, los bares que polulan hoy por todo lado y aparece uno en cada esquina. No es esto. Quiero decirles, repito, que el problema no es lo que nos rodea. El problema en nuestra vida no son las personas que nos rodean. El problema de sus vidas y la mía son lo que ustedes y yo somos, no lo que nos rodea. ¿Sí? Y además,
Si esto fuera poco, o sea, si ya no les parece suficiente la naturaleza desastrosa que tenemos, este enemigo con el que dormimos todos los días y nos levantamos todos los días, si esto les parece poco, hay otro problema que es todavía más importante, que nosotros mismos no tenemos una relación correcta con Dios. ¿Sí? No la tenemos. Así es que, si ustedes quieren disfrutar la vida, Dios, escuchen, Dios ya abrió un camino nuevo y vivo para que ustedes puedan volverse a reconciliar con Él, y este camino se llama Jesucristo. ¿Sí? Es la única forma y es el único camino, es la única manera que le va a permitir a Él, a quien, a Cristo, perdonar, transformar y darnos la vida que ustedes y yo necesitamos. ¿Quieren cambiar sus vidas? ¿Quieren aceptar esta relación personal con Él? Esto es lo único que le va a permitir a Él conducirnos y guiarnos a tomar las decisiones correctas. ¿Oyeron? Ok, ahora sí, vamos a ver, voy a avanzar unos minutos porque de todas formas no me va a dar tiempo. Con todo esto que acabamos de decir en mente, con todo esto que acabamos de explicar, Jesús está hablando de que la persona que verdaderamente tiene una relación con Él, ahora sí, ¿sí? Ahora sí ya están claros, ahora sí ya entiende quién es un verdadero o un genuino creyente. Ya tienen que saber perfectamente a quién se está dirigiendo Jesús o de quién está hablando. Él está hablando de que la persona que verdaderamente tiene una relación personal con Él, la persona que verdaderamente lo conoce, es la persona que, de acuerdo a la Biblia, ha decidido creer y aceptar establecer esta relación personal con Él. Es decir, la persona que ha nacido de nuevo. La persona que ha invitado a Jesucristo al corazón. Primero, la Biblia llega como una información. Voy a parar aquí, porque los veo bastante cansados y me falta la parte más importante. Entonces recuérdeme, Roger, que vamos a quedar en el versículo de 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, vamos a quedar allí y vamos a continuar allí la próxima semana. No olviden, por favor, lo que hablamos hasta ahorita, ¿sí? Y la próxima semana vamos a retomar este tema de la salvación. Ok, vamos a quedar aquí y vamos a dar gracias para terminar la reunión. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por alentar nuestro corazón. Algunas veces, al compartir todas estas enseñanzas, yo mismo soy la persona que más beneficiada es a lo largo de la enseñanza. Hay cosas que tú vas aclarando sobre la marcha, hay cosas en las cuales tú profundizas, hay cosas que tú nos permites entender a la hora de estar en este maravilloso ejercicio de compartir tu palabra. Yo solamente quiero darte las gracias por haber hecho todo lo que hiciste para que no solo yo, sino todos los que hoy estamos aquí pudiéramos escuchar tus palabras. Aquel momento maravilloso en el que tú determinaste que cada uno de nosotros escucháramos tu voz. Aquel momento en el que, a través de muchas formas, tú nos permitiste entender cuál era nuestra verdadera condición, cuál era nuestro verdadero corazón para contigo. Y tuvimos que reconocer, sin lugar a dudas, que estábamos en una posición equivocada. Éramos parte de este enorme grupo de personas que piensa que va en la dirección correcta, pero
Su camino es un camino que solamente lo va a llevar a la muerte. Íbamos exactamente en esa misma dirección hasta que nos llevaste a la Biblia, hasta que nos llevaste al conocimiento, hasta que trajiste a nuestros oídos tus palabras. Y entonces entendimos. Entonces entendimos cuál era nuestra verdadera condición. Y fue cuando en aquel momento, estando tú a la puerta de nuestro corazón tocando, cuando solamente tú y nosotros estábamos allí en ese lugar, cuando nos invitaste a nacer de nuevo. Gracias. Hoy son ya hoy 22 años en mi caso, de haber iniciado esta maravillosa aventura contigo, y mi corazón se encuentra profundamente agradecido. Pero quiero más. Quiero que tú puedas seguir edificando, quiero que tú puedas seguir impulsando mi vida, profundizando, construyendo una relación cada día más cercana y más íntima contigo. Así como estoy seguro cada uno de los que hoy estamos aquí lo anhela también. Solamente queremos disfrutar nuestra vida, y hoy entendimos que esto no es posible si no es a través de tus palabras, a través de todas estas verdades que estamos aprendiendo. Gracias por esta noche. Te recordamos que por favor sigas teniendo cuidado de toda esta inestabilidad climática que afecta a nuestro país y los países vecinos. Te pedimos por favor que tengas misericordia de nosotros. Llévanos con bien ahora de regreso a casa, y gracias por este tiempo y por este lugar también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.